No merecen mi perdón. Capítulo 7. Buscando la verdad. Nota. Ya han pasado aproximadamente 4 meses desde la muerte de la madre de Cale y 3 meses y medio desde su regreso. Pasó el tiempo y Ron no encontró nada de información sobre los libros. Le preguntó a los sirvientes. Investigó en las tiendas y librerías y nadie sabía nada. Según le dijeron, nunca habían oído hablar de esos libros. Sin tener otra opción, decidió hacer case a su joven maestro cachorro y preguntarle sobre el origen de los libros. Entró en la habitación de su joven maestro y lo encontró en el sofá, leyendo el segundo libro de la novela, El nacimiento de un héroe. Se acercó a él y escogiendo sus palabras con cautela le dijo: Ron, joven maestro, disculpe que lo moleste. Sé que como mayordomo estoy excediendo mis límites, pero ¿de dónde ha sacado esos libros? Cuando Cale escuchó la pregunta de Ron se sorprendió. Sintió que su corazón se le iba a salir por la boca. ¡Qué demonios! ¿Cómo se dio cuenta que estos libros no pertenecen a la biblioteca? ¿Los leyó? Espero solo sea una coincidencia a pesar de lo que estaba pasando por su mente. Su rostro no mostró ningún cambio. Observó a Ron y luego de unos minutos de silencio le contestó: alguien que aprecio mucho me los dio porque estaba preocupado por mí. Técnicamente no. Estoy mintiendo. Muerte me los dio porque estaba preocupado por mí y lo aprecio porque me enseñó mucho y me dio una nueva oportunidad. Al escuchar su respuesta, el rostro de Ron se oscureció. Pero rápidamente volvió a su sonrisa benigna y dice que es alguien que aprecia, pero ¿quién es? Además le entregó ese extraño libro rojo. Ron, joven maestro. Si no le molesta, ¿puedo saber quién es esa persona que aprecia? Cale se estremeció. Sintió que se le drenaba la sangre cuando escuchó la pregunta de Ron. Esta vez no sabía cómo responder. Ron no se perdió esa reacción de su joven maestro, por lo que pacientemente esperó la respuesta que le daría su joven maestro cachorro. Cale. Con una mirada seria y una voz calmada pero firme le dijo Ron. Nunca has cuestionado nada antes, así que dime primero por qué ahora. Esta vez fue el turno de Ron el no encontrar palabras para responder a la pregunta. Luego de un minuto de consideración decidió que decirle la verdad daría más posibilidades de obtener respuestas. Ron, joven maestro. Encontré un libro rojo junto a esa novela de 5 libros. Decidí tomarlo porque no me gustó para nada el título y su contenido. Cale estaba desconcertado por las palabras de Ron. ¿De qué está hablando? ¿Qué libro rojo? Muerte solo me dio 5 libros negros. Con la tranquilidad que apenas pudo reunir le preguntó a Ron: ¿de qué estás hablando, Ron? Yo solo tengo los 5 libros de la novela. Nunca he visto un libro rojo. Ron se sorprendió al escuchar la respuesta de su joven maestro. Esas palabras le dijeron muchas cosas. La primera era que su cachorro sabía el origen de los 5 libros negros, que eran una novela, y que también desconocía de la existencia del libro rojo que había encontrado en su habitación. Cale también tenía muchas cosas en su mente. ¿Cuál es el libro que Ron encontró? Dijo que estaba junto a los 5 libros, pero yo nunca he visto un libro rojo. Muerte no me dio ninguno de ese color. ¿Será que me lo mando luego del regreso? Es posible que sea así, pero ¿qué dirá para que Ron diga que no le gusta el libro? Cale: Ron, ¿puedes mostrarme el libro del que estás hablando? Ron, al escuchar lo que dijo su joven maestro, sacó el libro y se lo mostró. Notó cómo el rostro de su joven maestro cambiaba. Se puso pálido y sus ojos temblaban. Le quitó el libro de las manos y lo abrió. Luego de leerlo un poco vio que su cachorro reía con amargura. Esa expresión era algo que nunca había visto en su joven maestro, por lo que decidió preguntar. Joven maestro, ¿qué sabe usted de este libro? Supongo que no puedo mentirte. No después de ver mi reacción. Ron, puedo decirte lo que quieres saber. Pero dudo que te guste la respuesta. Ron no sabía qué pensar por las palabras que su joven maestro le dijo. Su cachorro estaba dispuesto a decirle la verdad sobre el libro, pero le advirtió que no le gustaría lo que iba a escuchar. A pesar de eso, el instinto de Ron le decía que debía escuchar lo que su joven maestro tuviera que decir, por lo que asintió y esperó una respuesta. Cale, al ver que Ron estaba dispuesto a oírlo a pesar de lo que le había dicho, decidió ser honesto con él. Sabía que Ron estaba preocupado, pues sus ojos le mostraron la verdad. Todo lo que leíste es cierto. Es la verdad de mi vida escrita en un libro. ¿Qué? Ron, todo lo que has leído es cierto. No existe ninguna mentira en ese libro. Esa es mi vida hasta los 18 años. Pero, joven maestro, este libro también habla de usted siendo un adolescente y en estos momentos apenas tiene 8 años. ¿Cómo es eso posible? ¿Sucederá eso en el futuro?
Por tu pregunta puedo suponer que no has terminado de leerlo. Luego de que lo hayas hecho puedes venir de nuevo a preguntar. Luego de decir eso, Cale siguió leyendo la novela. Eso le decía a Ron que no obtendría nada más de Cale hasta que no hiciera lo que le dijeron, por lo que hizo una reverencia y salió de la habitación. Se dirigió a donde estaba su hijo y le contó todo lo que había pasado. Juntos decidieron leer el final del libro. Sintieron que su mundo daba vueltas cuando leyeron las últimas palabras del libro asterisco. Cale genituse a sus 18 años murió en soledad en medio del silencio de su habitación asterisco, deseando que alguien les explicara lo que habían leído. Ambos se dirigieron rápidamente a la habitación de su joven maestro. Al abrir la puerta observaron que ya los estaban esperando. Vieron a su joven maestro sentado en el sofá con las piernas cruzadas y su barbilla descansaba en su mano. Tenía lágrimas contenidas en los ojos y una sonrisa amarga. Cale, ¿por qué no entran y toman asiento? Por cómo se comportan es obvio lo que leyeron y lo que se preguntan. Ambos entraron. Luego de cerrar la puerta se sentaron en el sofá que estaba frente a Cale. Antes de que pudieran decir algo, Cale habló. Cale, como le dije a Ron. Todo lo que dice ese libro es cierto. Cada palabra solo cuenta la verdad. Ron, joven maestro. Aún no entiendo por qué dices que este libro cuenta la verdad. Aún eres un niño de 8 años y este libro habla de tu vida hasta los 18 años y narra tú. Muerte. Ron solo pudo terminar la frase en su mente. Beacrox decidió estar en silencio mientras escuchaba la conversación entre su padre y su joven maestro. Cale, ¿es porque ese libro cuenta mi primera vida?, dijo con una sonrisa triste. ¿Quieren oír una larga historia? Al ver que su joven maestro no parecía bromear. Solo se limitaron a asentir y escuchar con atención cada palabra que salga de la boca de su joven maestro. Cale, no hay mucho que necesite contar ya. Que leyeron el libro. Les explicaré qué fue lo que pasó luego del final. Así. Cale les contó brevemente sobre lo que pasó con los dioses y su regreso. Ron y Beacrox solo pudieron escuchar su historia. No tenían palabras para describir los sentimientos que tenían en ese momento. Luego de que Cale terminara, solo les sonrió suavemente y les dijo: no es culpa de ustedes. Entiendo por qué se fueron. Además, mis decisiones son las que me llevaron a terminar así. Beacrox, al escuchar a su joven maestro, sintió que algo dentro de él se rompió. No podía creer que su joven maestro se culpara por la triste vida que dice haber vivido y la trágica muerte por la que pasó. Él no creía que fuese así, pues al leer el libro se había dado cuenta que su joven maestro era una buena persona que no poseía autoestima y tampoco ayudaba el sentirse aislado y ser maldecido por todos. Lentamente se levantó de donde estaba y se acercó a su pequeño joven maestro. Sin previo aviso lo tomó en sus brazos y lo abrazó. Beacrox, has pasado por mucho, joven maestro. Lamento no haber estado ahí. Perdónanos por no habernos dado cuenta de que estabas sufriendo solo. Cuando Beacrox se le acercó y lo abrazó, Cale se quedó en shock por un momento. No sabía cómo reaccionar ante lo que estaba pasando, por lo que dejó que lo abrazara. Pero al escuchar las palabras de Beacrox, Cale ya no pudo soportarlo más y comenzó a llorar. Una vez más lloró hasta quedarse dormido. Al ver que Cale se había quedado dormido, Ron lo tomó de los brazos de su hijo y lo llevó a la cama. Lentamente lo cubrió con una manta y se aseguró de que estuviera bien abrigado. Al terminar salieron de la habitación y se dirigieron a la cocina Almohadilla 2 para hablar sobre lo que les habían dicho. Sentados en la mesa, ninguno de los dos hablaba. Su mente estaba pensado en lo que decía el libro. Ron entendía por qué su yo se había ido, pero nunca se imaginó que su cachorro sufriría de esa manera. Beacrox era lo mismo. Sabía que siempre se impresionaba al conocer a gente fuerte y cuán grande era su deseo de venganza, pero según el libro había visto a su joven maestro ser convertido en pulpa y no hizo nada excepto irse con el bastardo que lo lastimó. Lo peor de todo es que su decisión había llevado a su joven maestro a la muerte. Aun si Cale les decía que no tenían nada que ver con lo que sucedió. Ninguno de los dos lo creyó. Ambos pensaron que si se hubieran quedado, Cale no habría sido tratado de esa manera y no habría muerto siendo tan joven. Luego de haber reflexionado sobre sus pensamientos, uno de ellos empezó a hablar. Beacrox, padre. No quiero que el joven maestro sufra de esa manera. Aun si el libro dice que fue una basura. Yo no puedo permitir que viva otra vida llena de tristeza y soledad. Entiendo cómo se sintió y se siente el joven maestro. También perdí a mi madre, pero la diferencia es que te tenía a ti. El joven maestro no tiene a su padre. Solo a ti y a mí. Y aún así fuimos unos estúpidos al no darnos cuenta antes. Ron, al oír las palabras de Beacrox, se sorprendió. Sabía que a su hijo no le gustaba hablar sobre su madre.
pero no pudo evitar estar de acuerdo con lo que decía. Quizás su yo del libro estaba demasiado absorto en su actuación de sirviente que no notó que Cale lo consideraba como un segundo padre. Ron decidió no cometer el mismo error. Al igual que su hijo, él iba a permanecer al lado de su joven maestro y apoyarlo cuando fuese necesario. Así, el dúo padre-hijo se comprometieron a proteger y cuidar a Cale. No iban a permitir que sufriera otra vez. Se asegurarían de que encontrara la felicidad en medio del caos que sucedería. No merecen mi perdón. Capítulo 8. El egoísmo de un padre. Luego de lo sucedido con Ron y Beacrox, Cale empezó a sentirse mejor debido a que el dúo padre-hijo siempre le prestaban atención y lo mimaban. En especial Beacrox, que siempre le cocinaba cualquier cosa que Cale quisiese comer. Todo ese cuidado y cariño que le mostraban hizo que Cale se sintiera cómodo y les abriera un poco su corazón. Luego de muchos esfuerzos, Ron y Beacrox lograron poder ver una pequeña sonrisa en el rostro de su joven maestro. Así, en medio de la atmósfera pacífica que existía entre ellos tres. Pasaron los meses. Cale se despertó y luego de desayunar en su habitación, se dirigió al estudio con ayuda de Ron. Al llegar se sentó en el escritorio y comenzó a planear sus próximos movimientos. Cale: Ron. Estoy seguro de que ya tienes una idea sobre lo que pasará. Ron: joven maestro. ¿Qué planeas hacer? Cale: aún no estoy seguro. ¿Cómo pudiste ver en el libro? Dentro de aproximadamente un mes. El conde vendrá y me anunciará que se va a casar con Lady Violan. Aunque no pienso detenerlo ni objetar nada, aún me molesta el hecho de que ni siquiera esperara un poco más de tiempo. No sé si debería agradecer de que por lo menos tuvo la decencia de decirme antes de hacerlo, aún si solo me lo dijo 4 días antes. Ron: joven. Maestro. ¿Volverá a actuar de la misma manera? Cale: no. Pero ciertamente tienes un punto. Si no actuó así, la familia colateral se comerán vivos a Lady Violan y Basen. Aunque no me agrade la mujer, no puedo culpar y dejar sufrir a un niño que solo se ve arrastrado por las decisiones egoístas de los adultos. Ron. Entonces, joven maestro, ¿qué planeas hacer para que la familia colateral no los moleste? Cale: bueno. Sabes que aprendí a hacer tratos del mejor. Por lo que se me ocurre una buena idea. Por supuesto, necesitaré tu ayuda. Ron: será un gusto poder ayudarle, joven maestro. Recuerde que siempre estaré a su lado sin importar qué decisiones tome. Cale: necesito que investigues a fondo a la familia colateral. También a los vasallos y sirvientes. No te pierdas nada de información. Especialmente sobre la suciedad que tienen. Necesito que busques una correa que pueda usar para mantenerlos bajo control. Ron: entiendo, joven maestro. Ron cumplirá su pedido. Cale: también. Necesito que informes a la mansión en la capital. Voy a irme de aquí tan pronto como haya puesto en su lugar todas las molestias. Ron se sorprendió al escuchar las palabras de su cachorro joven. Maestro, ¿por cuánto tiempo será su estadía en la capital? Cale: me quedaré a vivir allá. Hasta que cumpla 18 años. Obviamente tú y Beacrox se irán conmigo, por lo que deberás buscar a alguien que te reemplace temporalmente en tu trabajo como mayordomo principal. Aquí en el territorio. Casi lo olvido. Quiero que recojan todas las cosas de mamá. Cada cuadro, cada joya, cada objeto que ella usó. Que sea almacenado y guardado con sumo cuidado. Luego te daré órdenes de qué hacer con eso. Ron: como ordenes, joven maestro. Llamaré a los sirvientes para que empiecen a recolectar todo. También le informaré a mi hijo para que me ayude con los preparativos. Pero, joven maestro, me gustaría hacer una pregunta antes de retirarme. Cale: dime. Ron está seguro de que el conde le permitirá viajar a la capital. ¿Y permanecer ahí? Al escuchar la pregunta, Cale resopló. Ron: no me importa si el conde lo permite o no. Nada me hará cambiar de opinión y lo sabes. Ahora ve a hacer lo que te ordené. Te llamaré si necesito algo. Ron solo sonrió al escuchar la firme respuesta de su cachorro. Hizo una reverencia y luego se retiró del estudio. Feliz de cumplir las órdenes. Esta vez él no iba a permitir que su joven maestro sufriera por las estúpidas decisiones del conde. Así, el mes pasó y llegó el momento que Cale había esperado. Se despertó temprano y de manera rápida se alistó y tomó el desayuno, pues Ron le había informado que el conde solicitaba su presencia en su oficina. Ambos sabían la razón del llamado, pero ninguno hizo un comentario al respecto. Ron decidió llevar a Cale en sus brazos mientras se dirigían a la oficina del conde. Sintió que eso era lo mejor que podía hacer para demostrar que estaba a su lado y Cale no se resistió. Al contrario, sintió que la acción de Ron le dio más confianza y tranquilidad. Así los dos llegaron a la puerta y tocaron.
Adelante. Lo primero que notó Deruz al ver a su hijo fue lo cercano que era al mayordomo y lo mucho que había crecido. No soportó ver su rostro por mucho tiempo porque le dolía. Decidió voltear a ver a otro lado e ignorar su cercanía con el mayordomo, ya que pensó que era normal puesto que pasaba mucho tiempo con él. Sirviente. Luego de entrar en la oficina, Ron y Cale pudieron ver la presencia de una mujer y un niño. Aunque ambos conocían la identidad de las dos personas que el conde había traído. Ninguno dijo nada y fingieron ignorancia. Ron bajó a Cale luego de entrar a la oficina. Hizo una reverencia y estaba a punto de retirarse hasta que escuchó la voz de Cale. Cale Ron. Quédate. Ron, como ordene joven maestro. Con esas palabras Ron se colocó detrás de su joven maestro y se quedó en silencio. Cale, supongo que aún no. Es tarde para los saludos. Buenos días, dijo Cale con una ligera reverencia. Al escuchar las palabras de Cale, Deruz se sintió extraño. Si bien tenía tiempo de no ver a su hijo, ahora que estaba frente a él se sorprendió al ver el comportamiento del niño. Cale no mostraba ninguna emoción en su rostro. Desde que entró mantuvo una expresión estoica y lo miró fijamente. Esto solo lo puso más nervioso. Deruz Ejem. Cale. Quería presentarte a alguien. Con esas palabras señaló a las personas a su lado. Ella es Violan. Debido a que decidí casarme con ella ayer. Ahora es la condesa de Genituse. Y el niño a su lado es su hijo. Basen, quien ahora es un Genituse. Violan con una reverencia dijo: es un gusto conocerlo. Mi nombre es Violan Genituse. Este es mi hijo. Basen. Preséntate, hijo. Basen habló, pero Cale no fue capaz de escucharlo. Su mente era un desastre. Su padre había decidido casarse sin siquiera decirle algo y ahora estaba frente a él con obvias expectativas que no planeaba cumplir. Para cuando Cale logró salir de sus pensamientos escuchó. Deruz Cale. A partir de ahora vivirán con nosotros. Todos seremos una gran familia. Al escuchar eso Cale resopló con incredulidad. Deruz pudo ver el cambio en la expresión de su hijo. Pues el niño lo veía con ojos completamente fríos que le hicieron estremecerse. Con una voz extremadamente baja Cale dijo. Cale, me sorprende que el conde aún sepa que es una familia. Pero pienso que de nuevo debe aprender el significado de la palabra. Deruz, ¿qué estás diciendo, Cale? Cale conde. Realmente eres demasiado ciego para ver tu propio egoísmo. Al escuchar esas palabras Deruz se congeló. Su hijo no solo le decía conde en lugar de padre. También le hablaba con frialdad y palabras afiladas llenas de sarcasmo. Violan, disculpe joven maestro, pero creo que... Cale, silencio. No creo que sea una conversación en la cual debas interrumpir. No seas arrogante al creer que casarte con mi padre te da el derecho de ser cercana a mí o de dirigirme la palabra. Deruz. Molesto por cómo se dirigió Cale a Violan. Le gritó Cale. No seas irrespetuoso. Violan es ahora mi esposa. Eso la convierte en la condesa y en tu ma. Antes de que Deruz pudiera terminar de hablar escuchó un grito de Cale: cállate. No te atrevas a terminar lo que ibas a decir. Porque nunca será así. Puede ser tu esposa. Puede ser la condesa, pero ella nunca será mi madre. No se lo merece. Al igual que tú no mereces ser mi padre. Deruz, ¿cómo puedes decir eso? Soy tu padre. Siempre seré tu padre, te guste o no. Cale, te equivocas, conde. Yo perdí a mi padre el mismo día que enterré a mi madre. Deruz, Cale. No hables de esa manera. Yo soy tu padre. Es cierto que me alejé un poco de ti y que me volví a casar poco después, pero nunca dudes que amé a tu madre así como te amo a ti. Cale, ja. Conde. Déjeme explicarle las cosas correctamente. Usted no me alejó, un poco, me abandonó completamente y me descuidó. Usted no se volvió a casar, poco después, lo hizo exactamente 9 meses después. Para alguien que dice amar me da asco solo pensar el hecho de que decidiera casarse cuando ni siquiera ha pasado un año desde su muerte y sin siquiera mencionarme una palabra antes. Es obvio que enfrente mío solo tengo a dos personas egoístas que como mínimo no pudieron respetar el luto de mi madre. Ahora si no tienen nada más para decirme retiró, hizo una reverencia. Tenga feliz día, conde. Condesa y joven Genituse se dio la vuelta y estaba a punto de irse cuando vio que una mano intentaba detenerlo. Era su padre. Debido a sus reflejos. Apartó la mano de su padre y lo miró con ojos llenos de frialdad. No se atreva a tocarme, conde. Para que quede claro. Usted y yo solo somos conde y heredero. Nada más. Con eso Cale le ordenó a Ron que lo cargara, lo llevara a su habitación. Deruz se quedó congelado en estado de shock. Las palabras que le dijo su hijo eran tan afiladas y verdaderas que no supo cómo responder.
Cuando vio que el niño se iba extendió su mano para querer explicarse, pero el niño con un golpe apartó su mano. Le habló con frialdad y le explicó que solo lo vería como un conde y como si todo eso no hubiera sido suficiente. Notó cómo su hijo le ordenaba con suavidad al mayordomo y le pedía que lo cargara. Deruz no sabía qué pensar. Sintió que alguien tomaba su mano y cuando giró su cabeza notó que era su esposa. Con la voz más suave que pudo reunir le dijo: todo estará bien. Es probable que aún esté afectado por la muerte de su madre, pero conforme pases tiempo con él y se conozcan todo irá mejorando. Desde ese día, Cale se encerró en su habitación y solo salía cuando era necesario. Evitó a todos, en especial a Deruz, y también prohibió a todos hacer Casey entrar a su habitación. Las únicas excepciones eran Ron y Beacrox. Nota de autor. No sé ustedes, pero a mí aún me afecta este capítulo. No olviden dejar su voto.